No solo me excluyeron de la Navidad, me borraron silenciosa y deliberadamente. Mientras cortaban el pavó y chocaban sus copas de vino bajo luces parpadeantes, yo estaba sentada en mi apartamento, mirando fotos que no se suponía que viera, fotos donde mi silla, mi nombre, mi existencia, estaban ausentes. Ni siquiera había terminado de procesar ese duelo cuando llamó el banco, $500,000 desaparecidos de mi cuenta, usados para comprarle una casa a mi hermana que no sabía que estaba buscando, con una firma que nunca escribí. Y cuando los confronté dijeron que estaba exagerando, que debería estar orgullosa de contribuir a la familia, que la traición era solo otro nombre para el amor. Pero antes de compartir mi historia contigo, me encantaría saber que estás aquí conmigo. Deja un simple hola en los comentarios para saber que estás escuchando, o dime desde dónde estás viendo, me encanta ver cuán lejos puede llegar mi historia. No olvides suscribirte y unirte a mí en este viaje donde los sentimientos no expresados del pasado finalmente encuentran su voz. Gracias. Y ahora, déjame contártelo todo. Ni siquiera llamaron. Esa fue la parte que más dolió. La Nochebuena solía significar algo en mi familia. Incluso si era una reunión a medias con jerseys que no combinaban y pavo seco, se esperaba que todos estuviéramos allí. El halo, mi madre, era tradicional por encima de todo. Pero ese año me senté sola en mi apartamento de Boston, con el calefactor jadeando como si compartiera mi agotamiento, navegando sin rumbo por internet hasta que una foto hizo que se me revolviera el estómago. Era una historia de Instagram de Ivy. Nunca tuvo la intención de publicarla para que yo la viera. Ivy era la prima dulce, la que siempre decía demasiado sin saberlo. Y allí estaba, toda mi familia reunida alrededor de la larga mesa de comedor de roble en casa de mis padres. La guirnalda estaba perfectamente colgada, los platos con borde dorado que ayudé a mamá a elegir hace 2 años brillaban bajo luces cálidas. Papá estaba de pie detrás de Delila, con las manos en sus hombros, mientras mamá se inclinaba, radiante. Había 8 sillas en esa mesa. Solo 7 estaban ocupadas. Faltaba una. La mía. No lloré. No grité. Solo me quedé mirando. Y entonces llamé a mi madre. Contestó al segundo tono. Su voz, tan suave como siempre, hola, cariño. ¿Todo bien? Solo me preguntaba qué tal salió el pavo, dije, manteniendo mi voz firme. Silencio. Luego, viste las fotos, ¿verdad? Su tono se suavizó de esa manera que siempre se sentía como una palmadita en la cabeza y un empujón a un lado, todo a la vez. Fue algo de último minuto, cielo. No queríamos presionarte. Pensé que podrías tener planes en la ciudad. ¿Alguien me preguntó? Bueno, Delila ha estado un poco sensible últimamente. Ya sabes cómo se pone. Y tú ya has estado tan ocupada. No queríamos cargarte con más cosas. Ocupada. Esa palabra otra vez. Toda mi vida había estado ocupada. Y de alguna manera, eso siempre se traducía en excluida. No me invitaron. No fue así, dijo un poco demasiado rápido. Fue solo que ya sabes cómo a veces dices cosas que hacen que tu hermana se sienta pequeña. Ha estado trabajando en sí misma emocionalmente. ¿No querías poner eso en peligro incluyéndome a mí? Tú eres fuerte, Cassandra. No necesitas este tipo de cosas para sentirte bien. Fuerte. Quise reír. Usaban fuerte como una razón para dejarme atrás. Más tarde esa noche recibí un mensaje de texto de Delila, siento que te perdieras la Navidad. Mamá estuvo muy feliz esta noche. ¿Puedes ayudarme a elegir algo para su cumpleaños la próxima semana? Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. Esa era la manera de Delila. Sin disculpas, sin asumir la responsabilidad, solo un desvío. Ella siempre había sido la delicada, la que necesitaba apoyo. Y yo era en quien se apoyaban, la que dejaban fuera una vez que ya no me necesitaban. Recuerdo ponerme de pie, caminando en círculos por la habitación. Mis ojos volvían constantemente a esa silla vacía. No se olvidaron de invitarme. Planearon mi ausencia. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que ya no era familia. Era solo un recurso al que podían acceder cuando lo necesitaban y silenciar cuando no. Intenté quitármelo de encima. Después de todo, tenía trabajo, clientes que gestionar, carteras que reequilibrar,
mi apartamento estaba cálido, mi nevera estaba llena. Estaba bien. Eso es lo que me dije a mí misma al despertar a la mañana siguiente, forzando la rutina por encima del resentimiento. Pero la imagen de esa mesa me atormentaba. No solo porque no estaba en ella, sino porque ya no se esperaba que estuviera. No había un lugar puesto para mí. Ni siquiera un gesto simbólico. Empecé a recordar. Estaba la vez que Delila agotó 2 tarjetas de crédito después de que una ruptura la llevara a una terapia de compras. Se estaba ahogando en una deuda de $18,000. Mamá me llamó tarde una noche con la voz temblorosa: es frágil, Cass. Está yendo a terapia. Solo necesita algo de estabilidad. Lo pagué. Sin hacer preguntas. O cuando mamá quiso remodelar la cocina, diciendo que estaba demasiado anticuada para recibir invitados. Transferí $5,000 para que el contratista no se fuera. Papá ni siquiera dijo gracias, solo asintió como si hubiera hecho lo que se esperaba. No era solo dinero. Era tiempo, trabajo emocional, presencia. Organicé un retiro de fin de semana el año pasado, reservé un Airbnb en Vermont, cubrí todos los gastos, hasta el vino y la tabla de embutidos. Recuerdo estar de pie junto al fregadero después, lavando los platos, mientras mamá murmuraba detrás de mí: quizás la próxima vez vayamos a un lugar que le guste a Delila. No pudo comer la mitad del menú. Cada gesto que ofrecía era recibido con críticas. Como si la generosidad pudiera ser torcida en culpa. No me veían. Me usaban. Siempre había creído que si daba lo suficiente, amaba lo suficiente, ayudaba lo suficiente, sería insustituible. Pero así no funcionaba esta familia. En la casa de los Lo, cuanto más hacías, más invisible te volvías. El amor no se ganaba. Se reservaba. Estaba sentada en mi oficina, revisando correos electrónicos, tratando de concentrarme, cuando algo inusual llamó mi atención. Un mensaje de Andrew King, mi gestor de inversiones. Asunto: alerta de seguridad urgente en su cuenta. Alguien había intentado acceder a mi fondo de inversión privado, $500,000 en participaciones a largo plazo. La dirección IP provenía de un viejo ordenador de sobremesa que no había estado activo en años. Era el que le había dado a papá. Llamé a Andrew de inmediato. Me explicó que el intento no llegó muy lejos, pero era sospechoso. El intento de inicio de sesión provino de un dispositivo vinculado a mi perfil de cuando solía gestionar las finanzas a través del ordenador familiar. Podría ser un fallo técnico, dijo, pero te recomendaría bloquearlo por si acaso. Mi corazón se aceleró. No quería creerlo. Mi padre no era muy hábil con la tecnología. Quizás fue un viejo error de sincronización. Quizás no fue nada. Pero yo sabía la verdad. Conocía el patrón. Una familia que te ve como una caja fuerte, no como una hija, no preguntará antes de meter la mano. Aún así, dudé. No quería acusar. No quería creer que las mismas personas que me dijeron que era fuerte habían usado esa fortaleza como permiso para tomar. Esa noche me quedé despierta, con el ventilador de techo girando lentamente sobre mí. Seguía escuchando la voz de mi madre: ¿te va bien, Cassandra? No necesitas mucho. Pero quizás ese era el problema. Quizás se habían convencido a sí mismos de que yo no necesitaba nada, ni siquiera amor. Y fue entonces cuando el verdadero miedo se apoderó de mí. ¿Por qué si podían excluirme de la Navidad y sondear silenciosamente mis finanzas, qué más habían tomado ya? Era una tranquila tarde de martes a principios de enero, y acababa de servirme una copa de vino cuando apareció la notificación: transacción completada, $500,000 transferidos a Lexington Realty Holdings. Mis ojos se nublaron. Hice clic de nuevo. La misma cantidad. La misma confirmación. Mi cuenta de inversión había sido vaciada. Al principio pensé que era una estafa de phishing o quizás un fallo técnico. Llamé a la correduría con el corazón palpitando y la sangre subiendo a mis oídos. Pero la mujer al otro lado estaba tranquila, profesional. La transferencia fue autorizada desde un dispositivo asociado con su cuenta, dijo. Un MacBook Air usado por última vez desde una red doméstica en Newton. Se me cortó la respiración. No había usado ese portátil en un año.
Lo había dejado en casa de mis padres cuando me compré uno nuevo. De repente sentí una opresión en el pecho. ¿Quién es el destinatario?, pregunté. Delila lo respondió. Pago por la compra de una propiedad. Hay un poder notarial en el archivo. Exigí verlo. Cuando el documento llegó sentí que se me iba el aire del cuerpo. Allí estaba mi nombre y debajo una firma. No una falsificación cualquiera, sino una imitación perfecta de la abreviatura Cassandra L que usaba internamente en el trabajo. No era algo público. Nadie la conocería, excepto Delila. Llamé a mi madre al instante. Elaine, dije apenas manteniendo la voz firme. Alguien falsificó mi firma y robó $500,000. No dudó ni un segundo. Cariño, sabíamos que ayudarías. Delila necesita un hogar de verdad. Ha pasado por mucho. Y tú, bueno, estás en posición de dar. No preguntaste, dije agarrando el borde de la encimera. Robaste. Falsificaste un documento legal. Hubo una pausa, luego casi con despreocupación, no usemos palabras duras, Cassandra. Hicimos lo que pensamos que era mejor. Las familias se apoyan mutuamente. Me quedé allí mirando mi cocina a oscuras, dándome cuenta de que esto no era una casualidad o un error. Había sido orquestado, calculado. Habían usado el viejo dispositivo que olvidé. Imitaron mi huella digital. Lo enviaron en un día bancario en el que sabían que estaría ocupada con informes trimestrales. Fue una operación en toda regla, y asumieron que haría lo que siempre había hecho, tragar, asentir y seguir adelante. Pero no esta vez. El golpe de gracia final llegó más tarde esa noche. Un mensaje de Delila, te lo devolveré con el tiempo. Pero seamos realistas, tú ganas más en un trimestre de lo que yo he visto en años. No hagas de esto un drama. Ese fue el momento en que supe que no se trataba de dinero. Se trataba de un sentimiento de derecho. No creían que me debieran nada porque creían que yo ya lo tenía todo. Yo era solo un banco con latido. A la mañana siguiente no lloré. Recopilé. Me senté con una calma que se sentía extraña e inquietante imprimiendo cada documento, el aviso de la transacción, el poder notarial falso, los registros de metadatos que mostraban los tiempos de inicio de sesión y los identificadores de dispositivo. Las pruebas no mentían. Pero cuando volví a llamar a mi madre, sonaba como si la estuviera acusando de tomar prestado un jersey sin preguntar. Esto es un delito, dije, mi voz despojada de emoción. Tú y papá le dieron acceso a Delila. Dejaron que se hiciera pasar por mí. Ella suspiró. Estábamos tratando de ayudarla. Finalmente está enderezando su vida. ¿No puedes entenderlo? No, dije, porque lo que hicieron estuvo mal. Fue un robo. La voz de Elaine cayó en ese registro meloso que usaba cuando quería culpar a otro. Siempre has tenido una vena tan dramática, Cassandra. Esto no tiene por qué ser una crisis. Es solo familia ayudando a la familia. Colgué. No podía escuchar una palabra más. Le envié un mensaje a Delila, todavía esperando en algún lugar profundo de los escombros que mostrara una pizca de remordimiento. Su respuesta fue una sola frase que lo selló todo: es triste que dejes que el dinero se interponga entre nosotras. Solo necesitaba un empujón. No era su hija. Era su inversora. En el momento en que puse un límite, me convertí en la villana de su historia. Entonces las cosas empeoraron. Esa noche recibí una alerta de mi cuenta de jubilación, un intento de inicio de sesión fallido. Dispositivo diferente, misma IP, la dirección de mis padres. El corazón me dio un vuelco. No solo me habían robado. Todavía lo estaban intentando. Cambié todas las contraseñas, habilité la autenticación de 2 factores en todos mis perfiles. Llamé al consultor de ciberseguridad de mi empresa solo para verificar. Trasladé mis ahorros a una nueva cuenta segura y reservé una consulta con mi abogada, Clara Stein, para la mañana siguiente. Apenas dormí. Luego llegó el giro final del cuchillo, un correo electrónico de mi madre. Asunto: no dejemos que esto lo arruine todo. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas como un guión. Las familias cometen errores, pero el amor es lo que importa.
Por favor, no dejes que un pequeño malentendido destruya nuestro vínculo. Siempre has sido la fuerte. No te detengas ahora. Usó mi propia resiliencia como un arma en mi contra. Cerré mi portátil y me senté en la oscuridad. Mis manos no temblaban de rabia. Estaban firmes por la comprensión. Toda mi vida me habían entrenado para creer que alzar la voz me hacía cruel, que trazar una línea significaba que no los amaba, que el silencio era fortaleza. Pero el silencio me había hecho cómplice, y ya no iba a quedarme callada. La primera vez que me senté frente a Clara Stein, su oficina se sintió como un terreno neutral en una guerra que no había querido pero que ya no podía evitar. Llevaba una chaqueta de color carbón y no sonrió cuando le entregué la documentación. ¿Estás diciendo que accedieron a tu cuenta, falsificaron tu firma y transfirieron $500,000 para comprarle una casa a tu hermana? Asentí. Clara hojeó los documentos, luego se detuvo. Esto no es un malentendido, Cassandra. Esto es fraude financiero. Me miró a los ojos. Puede que sea tu madre, pero la ley no tiene favoritos. Quería vomitar, pero también quería volver a respirar. Seguimos adelante, dije. Cueste lo que cueste. 2 días después, me llamaron a la oficina de mi jefa, Denise. Parecía incómoda. Tu padre llamó, dijo. Dijo que has estado teniendo inestabilidad financiera. Dejó un número para un terapeuta. Dijo que podría ayudarte a superar este mal momento. Se me secó la boca. ¿Qué? Denise me estudió. Le dije que no era apropiado, pero quiero escucharlo de ti. ¿Está pasando algo? Le conté todo. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban. Cuando terminé, Denise se reclinó y exhaló. Bueno, dijo lentamente, llamaron a la mujer equivocada. Estoy contigo y me alegro de que me lo hayas contado. Pero no se detuvo ahí. Delila publicó una foto frente a su nueva casa, nuestra casa, con una leyenda: a veces alguien te regala un futuro. No todos lo entenderán, pero siempre lo recordaré. No me etiquetó. No lo necesitaba. Los comentarios explotaron: tu hermana es tan desalmada, siempre se creyó mejor, de sangre fría, desagradecida. La peor parte, no eran extraños. Eran primos, viejos vecinos, mi profesora de piano de la infancia, gente a la que una vez llevé a casa. Los bloqueé a todos. Cambié mi número, eliminé todas las cuentas sociales que tenía. Y entonces llegó una carta, escrita a mano, de mi madre. Olía al aceite de canela que se ponía en sus bufandas. Si continúas con esto, Cassandra, no estoy segura de que esta familia tenga espacio para ti. Hace 5 años, esa frase me habría destrozado. Pero ahora se sentía como si alguien finalmente hubiera abierto la puerta de una habitación en la que había estado atrapada durante décadas. Esa misma tarde presenté una denuncia oficial por fraude ante el banco y la División de Delitos Financieros del Estado. Hice clic en enviar y por primera vez en semanas me sentí en calma. Habían comenzado una guerra. Yo había terminado de estar en silencio. La invitación llegó en forma de mensaje de texto: solo una cena simple, hablemos como adultos. Terminaba con un emoji de corazón. Lo miré durante mucho tiempo. No querían la paz. Querían el control. Aún así, necesitaba verlos. Necesitaba mirarlos a los ojos cuando dijera que no. Cuando entré en el camino de entrada, el nuevo SUV de Delila estaba aparcado en diagonal, como un modelo de exhibición. La casa se veía igual, perfecta, con luces cálidas brillando desde cada ventana. Toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa ensayada. «Pareces cansada», dijo apartando un mechón de pelo inexistente de mi hombro. La cena ya estaba servida. Mi padre estaba en la cabecera de la mesa, levantando una copa. «Por la familia», dijo, sus ojos fijos en los míos. La comida, pollo a las hierbas relleno de queso de cabra y arándanos, el favorito de Delila. Lo odiaba desde que tenía 12 años, pero eso nunca importó. Nos sentamos. Papá rompió el silencio primero. «Has causado mucho dolor, Cass. Debes saberlo». Tomé un sorbo de agua. «También el robo». Delila tiró su tenedor. «Siempre te crees mejor, más fría, más inteligente».
Pero, ¿sabes qué? Estoy harta de sentirme pequeña por tu culpa. La miré con calma. Nunca te hice sentir pequeña, pero no me disculparé por negarme a ser robada. Mi padre se inclinó hacia adelante. Si continúas por este camino, no solo estás cortando lazos con tu hermana. Estás cortando lazos con tu familia, tu nombre, tu legado, el testamento, todo. Sonreí. Realmente sonreí por primera vez esa noche. Entonces supongo que dejé de estar sola el día que me robaron. Me levanté. Sin abrazos, sin lágrimas. Caminé hacia la puerta, la abrí y salí al aire de la noche. No hubo ceremonia ni finales. Solo silencio. Me subí a mi coche, me alejé y no miré atrás, ni una sola vez. Empezó con un mensaje de mi compañera de cuarto de la universidad, Heather. Oye, ¿está todo bien? Tu madre me llamó. Dijo que podrías estar emocionalmente inestable después de una ruptura. Miré la pantalla atónita. Fue entonces cuando me di cuenta. Ya no solo intentaban hacerme sentir culpable. Estaban intentando construir un caso, una narrativa donde yo era la inestable, para que nada de lo que dijera importara. Le reenvié el mensaje a Clara Stein, mi abogada. Ni siquiera se inmutó. Esto es manipulación psicológica de manual. Están tratando de socavar tu credibilidad para desviar la investigación de fraude. Trazó un plan de contención, nuevas cuentas de cheques y ahorros bajo un fideicomiso ficticio, cancelar todas las autorizaciones permanentes, bloquear mi informe de crédito con una alerta de fraude y revocar cada acceso digital vinculado a mi nombre. Seguí sus instrucciones como si fuera una operación militar, porque a estas alturas lo era. Luego vinieron las llamadas de parientes con los que apenas hablaba. Un primo me escribió, ¿de verdad estás demandando a tu madre y a tu hermana por una casita? Vaya. Otra tía me etiquetó en un vago estado de Facebook sobre hijos con derechos que olvidan de dónde vienen. Quité la etiqueta, bloqueé, denuncié. Aclarar y repetir. No iba a dejar que me arrastraran a un tribunal en la sección de comentarios. Mientras tanto, Clara volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba diferente. El análisis caligráfico ha vuelto. La firma en la autorización no coincide con la tuya. Es oficial. Delila la falsificó. El banco se está preparando para iniciar la recuperación de activos. No dije nada durante 10 segundos completos. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije finalmente. Solo estoy respirando. Entonces Delila hizo una transmisión en vivo. No la vi, pero una amiga me envió el enlace. Estaba sentada en un patio soleado con pestañas postizas temblando de lágrimas. A veces susurró dramáticamente, es tu propia sangre la que aplasta tus sueños. Solo quería un hogar, un lugar para sanar. Nunca imaginé que la persona que me vio crecer intentaría destruir todo. La sección de comentarios explotó, equipo de Lila, apoyo a las supervivientes. Yo era la villana de nuevo. Cruel, celosa, codiciosa. Una vez me habría roto. Pero ahora solo cerré la aplicación y eliminé mi cuenta. Esa misma noche la tía Meredith, la hermana distanciada de mi padre, me llamó. No había sabido de ella en años. Cassandra, dijo con voz baja, le hicieron lo mismo a mi hijo. Sacaron préstamos a su nombre, le dijeron a todo el mundo que era mentalmente inestable cuando se defendió. Me quedé helada. Te harán sentir sola. Pero no lo estás. Te creo. Fue la primera en la familia que lo había dicho en voz alta. A las 7:42 de la tarde recibí un mensaje de Clara, el banco confirma la reposesión en 72 horas. Está sucediendo. No lloré. No sonreí. Solo me senté allí en silencio, sintiendo algo que no había sentido en semanas, certeza. La llamada llegó un martes por la mañana. Estaba sentada en el patio trasero de la casa de Maya Benson, tomando té con ella y sus 2 hijos. Cassandra lo preguntó una voz masculina y cortante. Soy Robert, del Meadow Bank Financial. Solo llamo para informarle de que el proceso de ejecución hipotecaria de la propiedad vinculada a la autorización fraudulenta ha sido completado. El título ha sido rescindido. Su nombre ya no está asociado con la hipoteca. Estaba hecho.
Asentí, aunque no podía verme. Gracias, dije y colgué. No me sentí victoriosa. Ni enfadada. Simplemente vacía, como si acabara de ver a alguien enterrar un cuerpo que no maté, pero por el que aún así guardaba luto. Esa casa no era mía. Nunca lo había sido. Pero la confianza que intenté mantener viva, por ingenua que fuera, esa era la verdadera pérdida, y había estado muerta durante mucho tiempo. Delila me dejó 37 llamadas perdidas. No escuché ni un solo mensaje de voz hasta que uno se coló a través de la transcripción. Me están echando de mi propia casa. ¿Estás contenta ahora? Apagué mi teléfono y lo deslicé en el cajón de la cocina. No estaba siendo castigada. Estaba enfrentando las consecuencias, una diferencia que mi familia nunca se molestó en enseñarle. Al día siguiente llegó una carta escrita a mano a mi buzón. Reconocí la letra antes de abrirla. La cursiva en bucle de mi madre con esa cola sobreenfatizada en cada i. Dentro solo una frase destacaba: de ahora en adelante, no tienes derecho a llamarte una Lo. La leí 2 veces. Luego, sin pensar, me reí. No con crueldad, no con triunfo, simplemente en voz baja. Porque ahí estaba. Ni una disculpa falsa, ni una gota de remordimiento, solo otro intento de control disfrazado de castigo. Y no necesitaba su apellido para ser quien era. Esa noche caminé por el circuito del vecindario con Maya y los niños. El cielo tenía esa claridad post-tormenta del tipo que hace que todo parezca delineado y real. Su hijo menor, Jacob, buscó mi mano. Tita Cass, dijo, ¿podemos tomar polos después de esto? Por supuesto, sonreí. Por una vez mi voz no se sentía tensa. El aire no oprimía. El suelo bajo mis pies no se movía. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sentí que algo estuviera esperando a ser arrebatado de mí. Simplemente me sentí libre. Una semana después de que la casa fuera reposeída, recibí un correo electrónico de mi madre. Sin saludo, sin calidez, solo un apaciguamiento frío disfrazado de preocupación. Mamá lamenta todos los malentendidos. La familia debería perdonar. Sé que no quieres que esto vaya demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Me senté en mi escritorio releyendo esa línea como si pudiera cambiar de significado, como si no hubieran desviado ya $500,000 a mis espaldas, como si yo fuera la que estaba escalando la situación, no defendiéndome. No respondí. Se lo reenvié directamente a Clara, mi abogada. Más tarde esa tarde, Clara llamó. Quizás quieras sentarte, dijo. Su abogado se ha puesto en contacto. Proponen un acuerdo privado, devolver una parte del dinero, ofrecer un acuerdo de no divulgación y, a cambio, retiras todas las reclamaciones. Me reí, de forma brusca y corta. ¿Creen que quiero el dinero de vuelta? Estás en tu derecho de decir que no. No quiero el reembolso. Quiero límites. Quiero la verdad escrita, sellada y firmada. Clara exhaló por el auricular como si hubiera estado esperando escuchar eso. Redactaré un acuerdo legal, 3 términos. Reembolso total de todos los honorarios legales y pérdidas financieras demostradas, admisión firmada de fraude financiero y prohibición permanente de acceder a tus finanzas, cuentas o líneas de crédito de nuevo. Cuando recibieron el borrador, siguió el silencio. 2 días después, su abogado respondió. La madre estaba dispuesta a firmar. Delila se negó a aparecer. Y mi padre aparentemente explotó en la reunión, gritando, no somos criminales. Pero Clara mantuvo la calma. Puede que no vista a rayas, señor Lo, pero falsificó una identidad legal en esta oficina. Eso es un delito. La presión funcionó. Al final de la semana, ambos padres habían firmado. Me presenté en la oficina de Clara a la mañana siguiente. Allí estaba, sobre la mesa de caoba. 2 firmas nítidas bajo un párrafo mecanografiado que admitía la falsificación de identidad, el uso indebido de fondos y el acuerdo de cesar todo contacto financiero futuro. Lo miré durante un largo momento antes de coger el bolígrafo. Esto no era venganza. Esto era un registro. Cierre. Verdad protegida por la ley. Cuando me levanté para irme, la recepcionista junior, de quizás 21 años, apenas mayor que mi sobrina, se inclinó y susurró, intentaron algo similar con mi hermana,
falsificaron su nombre para ser CEO firmante de un préstamo. Tenía demasiado miedo de ir tras ellos. La miré de verdad, y vi el mismo parpadeo atormentado que solía ver en mi propio espejo. Y me di cuenta de algo. Quizás esto no se trataba solo de mi justicia. Quizás se trataba de recordar a otros que no estaban solos. Estaba buscando en el pasillo de las tarjetas del Día de la Madre cuando me golpeó. Fila tras fila de flores pastel, escritura fluida, palabras como gracias por tu amor incondicional y no sería quien soy sin ti. Pero ninguna de ellas encajaba. Ya no. Devolví cada tarjeta al estante y salí con las manos vacías y ligera. Durante las siguientes semanas, cerré cada cuenta que mi familia había tocado, cambié mi seguro, mi número de seguridad social, congelé mi crédito y lo reabrí bajo nueva supervisión. Hice borrón y cuenta nueva hasta los cimientos. Finalmente libre de sus huellas dactilares. Entonces, una noche Delila me envió un mensaje, un texto. No público, no enfadado, solo, ahora lo entiendo. Finalmente lo entiendo. Sé lo que se siente al llevar la carga de otra persona, y que te culpen por no sonreír mientras lo haces. Tenías razón. No respondas a esto. No era exactamente una disculpa, pero sí la primera grieta en su caparazón. Seguí yendo a terapia. Mi terapeuta una vez me preguntó, si tu mejor amiga viniera a ti con tu historia exacta, ¿qué le dirías? Sonreí. Le diría que corriera y no mirara atrás. Y ahora lo estaba haciendo. Ese mes, los Benson, la verdadera familia que había encontrado, organizaron una cena solo para mí. La madre de Maya levantó su copa y dijo, no eres solo una amiga. Ahora eres parte de nuestra familia. No había condiciones ni expectativas, solo sillas juntas, risas que no herían, una mesa que no requería máscaras para unirse. Una amiga de la universidad, una que una vez había creído la historia lacrimógena que Delila pintó en línea, me escribió después de leer el comunicado del tribunal, siento mucho haberla creído. Pensé que te estabas desmoronando. Ahora veo que solo estabas despertando antes que el resto de nosotros. Esa noche di un largo paseo pasando por casas que brillaban con otras familias, pasando por recuerdos que ya no dolían. Y pensé en la mesa en la que solía sentarme la Navidad pasada. En las sonrisas forzadas, los cuchillos pulidos. Pensé en la mesa en la que me sentaba ahora. Sillas que no combinaban, una pata coja, el perro de alguien durmiendo debajo. Y por una vez, no me sentí vacía. No necesitaba la tarjeta de mi madre. No necesitaba el apellido Lo. Tenía algo mejor. Me tenía a mí. Y por primera vez en mi vida, no necesitaba que nadie más dijera que eso era suficiente. Ese es el final de mi historia por ahora.